Siéntese, queridos estudiantes. Muy buenas tardes, profesor. Siéntese cada uno. Sí, ahora que a esta hora de la tarde que quiero terminar mis impresiones del día, me llegaron ahí en la tardecita ya cayendo una llamada de un gran amigo, Ramón Barandica, y mi primito, desde allá de el Monchito, desde Estados Unidos. Monchito daba clase conmigo en filosofía, ya estando apenas en la primaria. Sí, querido profesor, le queremos decir eso porque si usted nos enseñó acerca de que la literofilosofía que usted ha inventado, esa materia que usted ha inventado, como creo que ninguno ha inventado la sociología ni nada de esas cosas, sino que hay padres de cada una de esas materias. Como vieron en la antigüedad, padre de la filosofía, padre de no sé qué, padre de la iglesia. Bueno, usted es el padre de la literofilosofía. Y como literofilósofo que nos ha enseñado, profesor, no se puede dejar cabo suelto. Así como usted dice, profesor, usted ha recibido 2 llamadas, de una de Estados Unidos y otro de unos amigos por Facebook que me preguntan acerca del musulmanismo. Que si quería saber qué era, que esas cuestiones, y me gustaría darle una clase, pero más adelante, porque hoy voy a terminar esta cuestión de mi diario, donde vemos que hay muchos problemas en la moral religiosa, donde vemos que precisamente los fenicios fue la Inglaterra antigua, de la antigüedad, donde vemos que por ahí unos 3.000 años a 2.500 años, en una gran y vasta zona, nacen civilizaciones, y entre eso está el arte del comercio y de los comerciantes en la civilización material de los fenicios, pero que para nosotros es secundario la cuestión de la raza. Y si la vemos con la cantidad de miles de cuestiones lingüísticas que solamente se dan en un alfabeto, de algunos de 22 letras, otros de 90 letras, otras de tanto, toda esa cantidad de sonidos de la lengua. Por lo tanto, la cuestión de lo secundario de la raza, digo esto porque nosotros sabemos que es completo el cuadro de todas las posibilidades raciales de los semitas. De estos semitas que están ahora en Asia Menor, pero de la parte este, los famosos problemas palestinos e israelitas, y que precisamente entra en juego las cuestiones de las problemáticas de la moral religiosa. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los musulmanes, Ali fue un musulmán, y es una religión de oración y de unos cantos hermosos del Corán. Yo he tenido amigos por celular, amigas que cantan y entonan esos coros hermosos del Corán, esos salmos del Corán que son cantados. Y la religión no mata a nadie, los musulmanes, sino que ellos en su parte, que es la parte militar y guerrera, a través de su profeta, como Jesús, cuando lo vemos en el relieve de profeta, como un profeta estoico, un mártir, juzgado políticamente por una Roma y una secta política judía, nos hace pensar que la religión es hermosa en todos los campos, siempre y cuando no la convertamos en máquina de asesinato. Pero así ha sucedido por las cuestiones económicas, y por eso es que el ser humano llegó a desvalorizarse tanto que llega un momento en que el mismo Todopoderoso les hace ver que lo que está destruyendo el mundo es la avaricia, la codicia y la ambición, que vale tanto, pero que en cuestión de segundos se caen, por ejemplo, unas torres gemelas, se caen, por ejemplo, edificaciones grandiosas, y se caen imperios, y la vida humana sigue siendo lo más valoroso. Sí, profesor Ferreira, nosotros como estudiantes queremos decirle al profesor también que ese estudiante que usted tuvo, que dice que está en la SIJIN, el joven Yoli, usted no fue profesor del profesor.
sino que él, estando en el bachillerato, se interesó por los cursos de filosofía de usted y fue a sus clases y fue uno de los que pagaba puntualmente. Y su papá era amigo suyo, muy amigo. Y el joven Yoli fue un gran estudiante y él nunca fue del GAS, era un jovencito apenas. Quien estuvo en el GAS fue unos otros amigos míos allá los de Lima y esas cuestiones, pero Yoli no terminó su bachillerato y ya más adelante es que entra a la policía. Sin embargo, el joven Yoli saca buenas notas y adquiere su diploma de parte mío, firmado por mí. Sí, profesor, queríamos, porque es que en litrofilosofía, profesor, como litrofilósofo investigamos, y nosotros investigamos eso, que usted no fue profesor de él en el bachillerato, usted fue profesor de él en filosofía, pero en sus cursos cuando él estaba en el bachillerato. Y todo eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente que confunde y cree que el Islam o los musulmanes son asesinos todos, ¿no? Hay como aquí un brazo armado, el catolicismo tiene un brazo armado que coge y bendice las armas, incluso algunos han llegado a creer que bendijo alguna vez las armas de Hitler, y se llaman problemas morales de la religión. Allá hay grandes hombres que ni siquiera quisieron ir al servicio militar y fueron musulmanes, como Muhammad Ali, que fue explotado, enfermado en una sociedad avara y codiciosa. Ahora mismo se están destapando muchas cosas, por ejemplo, como que la derecha israelí tiene grandes problemas. Ese Netanyahu, ¿cómo es que ese que dijo que iba a devastar a toda Palestina? Y nos parece tal como si estuvieran diciendo que el mundo para los judíos o para Israel, o sea, todo el mundo, todas las naciones bajo los pies de una persona que según su misma doctrina no trabajan, pero todo el mundo debe trabajar para ellos, sencillamente porque un Dios le prometió eso en la antigüedad. Por eso yo quería analizar que no debemos confundir la cuestión de los secundarios de la raza, porque resulta que aquí trabaja el tiempo cronológico absoluto y el tiempo cronológico relativo. Así, profesor, así como su nacimiento, que su mamá no sabe ni en qué año usted nació, pero que sin embargo a usted le inquieta porque por un segundo o 2 segundos una nave se pierde en el espacio varios cientos de millas, por unos cuantos segundos y por unos cuantos grados. Entonces, que usted no se sepa si tiene 365 días antes o 300 o 700 días después, ya son problemas de su madre, que no sabe con exactitud cuándo nació usted. Y eso sería un gran misterio, profesor. Por lo tanto, gracias por explicarnos que los musulmanes y las religiones practicadas, como por ejemplo la de estoico Cristo, estoico y mártir, no son malas ni mandan a matar a nadie. Es el hombre que en sus cuestiones militares, para defenderse ante la avaricia, que es la que está destruyendo el mundo, la avaricia, la codicia y todo lo que es ante Dios abominable, porque ya vemos cómo se caen los grandes edificios, los grandes rascacielos, pueden ser en cualquier ciudad, en Israel o fuera de Israel, en África, en el Norteamérica. Vimos cómo se cayeron las Torres Gemelas, que el orgullo del hombre es pisoteado por un Dios grandioso y que no se debe confundir con las religiones que crean los hombres. Eso creo yo, porque creo que entre Dios y yo nada vale la opinión de los demás, y entre Dios y yo no hay siervos ni hay amos. Por lo tanto, que quiero contestarle así a mis alumnos que me preguntaron acerca de esta cosa, que le hable del Islam, que de pronto le daré unas clases más adelante, como religiones y esos coros tan bonitos y esos salmos tan bonitos cantados de los musulmanes. Por lo tanto, su profeta le dice que creó la unión para combatir, así como Confucio, que muchos ignorantes hablan y que de confusión, que Babilonia es confusión y que la confusión es desorden. No, confusión en chino significa armonía, porque él logró que aquellos pueblos, aquellas regiones en guerra entre ellas mismas,
Cartagena con Barranquilla, Barranquilla con Santa Marta con Chocó, Chocó con guerra todos los días, y llegó Confucio y las colocó en armonía e hizo que vivieran en paz, y hoy en día son las chinas que son. Y así desplazaron otras cuestiones como el logo de Tao Tse, muy profundas de filosofías religiosas y morales, fueron hasta que quedó Confucio. Y así todas estas religiones tuvieron sus pasados, y por eso debemos decir que la Fenicia fue la Inglaterra. Pero ya cuando bajamos un poco a los cananeos, y todo eso forma parte de lo que es Palestina, que era mucho más grande. Pero hay un refrán que dice, yo por ejemplo aquí, que hay que dudar de todo menos de la duda. E incluso llega un momento en que se duda de la misma duda. Y vemos en esos reinatos cómo se mataban, el padre mataba al hijo por el trono. Ahí lo vimos cuando la época de Marco Aurelio. Un rey que envenena a su padre, el príncipe que envenena a su padre para pasarse a rey. Todas esas cosas, y nosotros acá también podemos, cualquier familiar, querer asesinarnos para un dinerito. Y por eso quería aclarar de ese estudiante mío que es de la SIJIN hoy en día. Él fue estudiante mío en filosofía, mas yo no fui profesor de bachillerato. Son cursos que yo abro, que todavía los tengo abiertos, el que quiera aprender un poco conmigo. Él aprendió conmigo raciocinio, aprendió silogismos, lógica, aprendió a pensar, y todas esas cosas le han servido para llegar a ser un gran agente de moral, de principios en la institución policíaca. Y por lo tanto fue un alumno mío. Yo nunca he sido policía ni soy, pero he tenido todas esas cuestiones, pero sí me gustó bastante la investigación y la aplico aquí en mis libros. Como huérfano que no tengo que estudiar, que pagar para estudiar, estudio así y enseño así. Por lo tanto, les prometo una clase sobre el Islam como religión muy pronto, a la cual perteneció Ali, que precisamente entró a ella para no matar a un ser humano. No confundirlo con los que utilizan militarmente estas cuestiones, como aquí en nuestro ejército, para combatir contra otros rebeldes. Y por supuesto ahí donde entra el bautismo de sangre, que convierte a los hombres en mártires, y se tienen que enarbolar banderas de paz y de cosas para poder comer, porque toda la tierra, toda la existencia, todas las naciones no pueden trabajar para un solo pueblo, sencillamente porque dice que Dios lo mandó, cuando dentro de ellos están divididos. Ahora mismo el hombre que está masacrando a Palestina está en problema de corrupción de la derecha, de la extrema derecha de Israel. Y sin embargo bailan y se gozan y hablan con prepotencia a alguno de su gran ministro. Mientras tanto, las madres que estaban preñadas, muertas y asesinadas sencillamente porque la prepotencia del dinero, que en última instancia es papel y puede servir para uno limpiarse en el baño cuando no tenga papel higiénico, lo han convertido encima del ser humano. Por eso es que es más destructiva la avaricia, la codicia y el odio que la vida hoy en día. Y Dios nos hizo superiores en la vida para que aquellas cosas sean inferiores, porque un edificio se tumba, pero otra vez se vuelve a edificar. Y da trabajo porque para reedificarlo hay que meter bastante gente para reedificarlo. Por lo tanto, quería explicarle eso a ese gran alumno mío, y que sí recibí mi llamada de ese gran primo, el Monchito, y Ramón Barandica, y de una compañero que me estaban preguntando sobre el Islam y eso, y que son cuestiones de grandes oraciones y salmos cantados muy hermosos, y sumisión a Dios. Pero yo les hablaré sobre el Islam en la próxima. Ahora quiero decirle que no confundan el tiempo cronológico absoluto con el tiempo con el tiempo relativo. Y así podemos entender mejor al Asia Menor, su franja, Fenicia, Cananea,
y que se derivaron de esas cuestiones y de esas clases sociales que fueron surgiendo a través en que entra el trabajo y entra la distribución de riquezas. Por lo tanto, allá encontramos la minería, el comercio, la púrpura, la piratería fenicia, para fabricar la materia prima de la guerra, las armas de bronce. En esto se preocuparon los fenicios sobre todo de la minería y buscaron el estaño. Aquí estamos en Fenicia y debajo está Cananea, también con su antigüedad. Y de los ultramarinos de Greta se posesionaron en la Franja de Gaza y formaron lo que se conoce como la antigua Palestina. Muchas veces de la calle vendrán y de nuestra casa nos echarán. Por eso les digo, tengo una sola hija que es la dueña hasta de mis cordones, mis zapatos, y es lo único que tengo. Por lo tanto, muchas gracias a mis amigos que me invitan a sus creencias religiosas, como los musulmanes, como los buenos amigos adventistas y evangélicos que tengo y esa cuestión, pero que yo no confundo y tengo mi propio criterio y creo que entre Dios y yo nada vale la opinión de los demás. Y si no vale nada la opinión de los demás, entre él y yo no hay siervos ni hay amo. En la diario encontré que en la época de Alfonso López y Betancur habían comprado votos a 5,000 pesos a los indios arahuacos, y los indios arahuacos estuvieron sujetos y sumisos y se veían obligados por el hambre y el desempleo a vender su conciencia después que hace siglos le arrebataron sus tierras propias que eran de ellos. Los verdaderos dueños de la América son los indios, siempre lo he dicho y lo creo. Y entonces esta familia le daban 5,000 pesos por el voto y les obligaban a sacar las cédulas de sus indios muertos de hace antaño para meterlos en las urnas cuando querían cambiar una votación a favor. Entonces salía una urna de pronto en ese Valle Luparri, en ese Magdalena de ayer, ese Magdalena de entonces, para colocar sus presidentes. Época de Belisario Betancur y Alfonso López. Se hacían lamer las manos por los necesitados indígenas, los verdaderos dueños de las tierras de América, y le daban 5,000 pesos. Por eso dije, perro grande es y grandioso y héroe el que muerde la mano del amo que le da de comer. El perro miserable se la dame toda la vida. Y por eso nuestra conciencia siempre será amada y en ella está la justicia que exige Dios de los hombres, porque Dios no puede ser inferior al hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si menor que los ángeles le hiciste y le coronaste de gloria, pero hay una diferencia entre los ángeles que inspiran a los profetas y otra que inspira al escritor seglar, y son las alas de unos que son de gallina y de pavo real que se empujan, y la otra de los seglares que son las alas de las hadas que son de mariposa e inspiran y son delicadas. Esa es la única diferencia entre los que inspiran al hombre para escribir, sean santos o sean mundanos. Continuaremos en la próxima para poder entender un poco la moral de la religión.